name's David, as Hernan mentioned. Mi nombre es David, así como hermano Hernán lo mencionó. This is, like you said, our fourth year here. Este es nuestro. Is that what you came up with? Sí, that's right. That's right. Este es nuestro cuarto año acá. So this is a delight for us. Así que para nosotros es un deleite. Like I said, I'm one of the pastors at Calvary Baptist Church over in Georgia. Como ya se mencionó, yo soy uno de los pastores allá de la iglesia Calvary Baptist en Georgia. We have been there for about 5 years, and the Lord's doing a great work there. He estado ahí 5 años y el Señor ha estado haciendo una obra maravillosa en ese lugar. But tonight, we didn't come to talk about me. Y en esta noche no vine a hablar acerca de mí. So what we actually came to talk about is biblical theology. Así que lo que vamos a estar hablando esta noche y en estos días es acerca de la teología bíblica. And some of you might already be thinking, okay. Y algunos de ustedes pueden estar pensando, bien. Why would I care about such a thing like biblical theology? Those seem like pretty big words. ¿Por qué me interesaría estar viendo un tema de teología bíblica? Parece que esas son palabras como bien grandes, ¿eh? And what I'll tell you, maybe that's you tonight. Y tal vez usted se siente así en esta noche. I remember as a kid. Yo recuerdo siendo un niño. I would read the Bible, or better yet, I would attempt to read the Bible. Yo intentaba leer la Biblia. And the only thing that I ever really ended up was being confused at the end. Y realmente después de leer la Biblia, yo terminaba confundido. I kind of thought it was just like an outdated book. Yo pensaba, bueno, la Biblia parece que es un libro ya un poquito fuera de moda, ya muy viejo. I didn't really know what it was about. It almost, I mean, could I dare say boring at times? Y realmente no sabía de qué se trataba. De hecho, le voy a decir, hasta me parecía en ocasiones, cuando la leía niño, aburrida. And one of the things that God used to transform me was this idea of biblical theology. Y una de las cosas que Dios utilizó para transformarme fue justo esta idea de la teología bíblica. So, let me give you just an introduction, kind of a little bit what biblical theology is. Así que le voy a dar una introducción de qué es la teología bíblica. Biblical theology is seeing the Bible as one big story. La teología bíblica, presten atención, es ver la Biblia como una sola historia. So all the way from Genesis to Revelation Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, is one big story. hermanos, es una sola historia. Let's go ahead and open our Bibles. So what we're going to do, we're going to start at the very, very beginning, Genesis chapter 1. I know you've probably read some of this before. So Genesis chapter 1, we're going to start off with verses 1 through 5. Y vamos a abrir nuestra Biblia, es un pasaje que ustedes ya conocen, han leído muchas veces, Génesis capítulo 1, chapter 1, del verso 1 al verso 5, 1 through 5. Okay. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Skip to chapter 3. Ahora, vamos al capítulo 3. Let's read verses 1 through 7. Vamos a leer del verso 1 al verso 7. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Isn't that interesting? ¿Acaso no es interesante ver esto? How does God choose to start the ¿Cómo word? comienza Dios la palabra? ¿Cómo escoge el comenzar la palabra? He does it with a story. Fíjese, Dios comienza la Biblia con una
historia. He does it with a true story, something that truly happened. Él comienza la Biblia con una historia, algo que de verdad, en realidad sucedió. I find it interesting. I think there's something about the human nature that we love Y stories. hay algo interesante acerca de la naturaleza humana. Nos encantan las historias, ¿sí o no? I was flying on the plane today, and one of the things that they have on the plane is they have these screens to where you can watch movies. Ahorita en lo que viajábamos de los Estados Unidos para acá, venía en el avión y algo que hay ahí en los asientos frente a uno son pequeñas pantallas donde usted puede ver películas. And one of the things I've noticed is that everybody loves movies. Like we just do. Y una de las cosas que yo estaba viendo, ¿cómo nos gusta a nosotros ver películas? Nos encanta ver películas. I think God plays on this when He gives us what happened in history, what He's going to do through a Y story. fíjese que es interesante cómo Dios nos da esto, qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó, y nos lo da a través de una historia. But I think about this whenever I know whenever I go to see a movie. Y yo sé que cuando voy a ver una película, A lot of times what I like to do is I like to imagine myself in that story. muchas veces lo que me gusta hacer a mí cuando veo una película es imaginarme como que yo soy parte de la película, como que estoy adentro de la película. So like for instance, if I like Star Wars, I like to pretend the fact that I got the Force and I can wield the lightsaber. Por ejemplo, si a los que nos gusta la Guerra de las Galaxias, me gusta como estar adentro y pretender que yo tengo un sable de luz. Some of you ladies, you see romantic comedies. Ay, alguna de ustedes, hermanas, tal vez venga alguna comedia romántica. And what do you think? ¿Y qué es lo que piensa usted? You think of being the person, in the story. Usted piensa que es la persona o se identifica con la persona ahí en la historia. If you're at a superhero movie, naturally, on your way home, what do you begin to think of? Mire, si usted ve una película de superhéroes, en su camino de regreso a casa, ¿en qué piensa? Naturalmente. You begin to think about, whoa, what would it be like to be able to fly? Usted piensa, seguro, en lo que va de regreso, ¿cómo será eso de poder volar? See, here's one of the things. There's something about us that we love stories. Fíjese que esto es interesante porque hay algo dentro de nosotros que le encantan las historias. But one of the things that we also see Una de las cosas que nosotros vemos también is that sometimes we get our stories mixed up. es que hay ocasiones donde nuestras historias parece que se enredan. You see, it's perfectly fine to imagine and think through, okay, like what if I lived in the Star Wars world? Es fácil imaginarse qué es lo que si viviera, qué pasaría si yo viviera en un mundo como en la Guerra de las Galaxias. Eso es fácil imaginar. Until you start believing that maybe your boss is a dark Sith Lord. Hasta que usted empieza a pensar, bueno, tal vez mi jefe es como Darth Vader. It might be fine to imagine a world maybe in that romantic comedy. Es fácil imaginarse un mundo en medio de una comedia romántica. Eso es fácil. But all of a sudden, if you begin having those expectations that maybe your husband should do those exact same things, something it took 17 screenwriters a year to write. Pero de repente, tal vez usted, pensando en esa película, piensa que su esposo debería de ser así como el esposo de esa persona en esa película, que le tomó un año a los escritores desarrollar ese personaje, pero usted quisiera que su esposo fuera así. If you jump off your roof thinking that you're going to be able to fly, Y si usted quisiera saltar de su techo pensando que puede volar, it's going to have real life impact. eso va a tener un impacto en su vida real. It's going to do damage in your life. Eso va a traerle daño a su integridad física. Here's the thing. One of the things that we see from the Bible is a story. Y esto es algo que quiero que veamos en la Biblia, hermanos. En la Biblia es una historia. And it's a story that it is designed that God has told us to show us the real world. Y es una historia que ha sido diseñada por parte de Dios para mostrarnos lo que es el mundo real. It's to show us what is wrong with us, what went wrong with us. Esta historia nos muestra cuál es el problema con nosotros. Esta historia nos muestra qué pasó con el hombre. So we see this idea that God begins His word through the story. Let's look at Genesis chapter 3, 1 through 7. again. Entonces vemos cómo Dios comienza con esta historia. Volvamos a Génesis capítulo 3. What verse? 1 through 7. Leamos otra vez el verso 1 al 7. Dice, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y vio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. So we see that the Bible starts beautifully positive. Y ahora vemos, hermanos, miremos cómo la Biblia comienza de una manera preciosamente positiva. We see this story that God begins, everything is created good. Everything in creation is created good. Vemos cómo Dios ha creado todo, y toda la creación, dice la Biblia, es bueno. Era bueno, dice. But it doesn't take a lot to actually look around at your life and be like, wait a minute. Pero, hermanos, no requiere mucho el ver nuestras vidas y ver lo que está alrededor de nosotros y pensar, espérenme un momento. Something's wrong. Hay algo que está mal acá. And what we read here in Genesis is it tells us what's wrong. Y cuando nosotros leemos esto en Génesis, nos revela, nos dice qué es lo que está mal en este mundo. And what's wrong is not that we don't have enough money. Y lo que está mal en este mundo no es que no tengamos suficiente dinero. What's wrong is not that you're single and you don't want to be. Lo que está mal en este mundo no es que usted esté soltero y usted no quiera estar soltero. The things that we see in our life, all those are side effects of a much deeper problem that's going on. Las cosas que nosotros vemos en nuestra vida y alrededor son efectos secundarios de algo mucho más profundo que está mal en el mundo. That the Bible starts its story by saying there's something fundamentally wrong with our relationship with Y God. la Biblia es interesante que comienza diciendo que hay algo fundamentalmente malo en nuestra relación con Dios. And because that is broken, Y por causa de que esto está quebrantado, other things are fractured in our life. por causa de que nuestra relación con Dios está quebrantada, otras cosas en la vida también están quebrantadas. Let me give you, let's walk through something real fast. Okay? Solamente veamos algunas cosas rápidamente. So we see that God creates us in order to worship and glorify Him with everything that we have. Vemos que Dios creó al hombre para que nosotros lo glorifiquemos con todo lo que nosotros tenemos. Para eso lo creó. We see that what's gone wrong with us is this right here. Y lo que vemos que pasa con el hombre es esto que está acá. Esto es lo malo que pasó con el hombre. So let me ask you, Ahora voy a hacerte esta pregunta. what if you walk around in your life ¿Y qué si usted camina por su vida, en su vida? and you actually don't think that your greatest problem is this? Y camina por la vida pensando, bueno, no creo que mi problema más grande sea este. Imagínese que usted pensara eso. What if you think that your greatest problem is, let's just say for you single people out there, that you're single? ¿Qué, por ejemplo, los solteros? ¿Qué si usted pensara que tal vez su problema más grande es que todavía está soltero? Let me ask you, what kind of side effects do you think that'll have in your life? ¿Qué efectos secundarios tendría esto en tu vida? You're going to be walking around thinking, wait a minute, this is my biggest problem, this is my biggest problem, this is my biggest problem. Imagínese usted caminando pensando así, este es mi problema más grande, estoy soltero, este es mi problema más grande, este es mi problema más grande. But here's the problem with that. Pero realmente miren bien cuál es el problema. Even if you fix your greatest problem, Aún si usted pudiera arreglar lo que usted piensa que es su problema más grande, there's all kinds of frustration because all of a sudden you realize, wait a minute, that wasn't my greatest problem. siempre va a terminar con frustración, porque si se llega a casar se va a dar cuenta, bueno, realmente ese no era mi problema más grande. You see, God gives us Entonces Dios nos da. His Word, and His Word is one story. Fíjense, Dios nos da su palabra es una sola historia.
And it's a story to tell us who we are, Y es una historia que nos dice quiénes somos, who God is, quién es Dios, what our greatest problem cuál is, es nuestro problema más grande, and how it's fixed. pero también cómo se arregla este problema más grande. I don't doubt that there are people in here tonight No dudo yo que hay personas acá en esta noche that you're trying to fix something that's not your deepest que problem. usted está hoy acá y está tratando de arreglar algo que no es el problema más grande que usted tiene en su vida. And because you don't see your greatest problem, you sure in the world don't see the greatest solution. Y obviamente, por causa de que usted no ve cuál es su problema más grande realmente, no está buscando la solución más grande para su vida. So where do we live? Where do we leave? Entonces, ¿a dónde dejamos esto? If you look at verse 15 in Genesis 3, Miremos el verso 15 de Génesis capítulo 3. we see that God actually makes a promise that He's actually going to do something about what has gone wrong. Pero fíjese que en este verso Dios promete que va a hacer algo con esto que ya está mal en el mundo. If you read verse 15, it says, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Mire, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. So this is the first part of the story. Piensen, esta es la primer parte de la historia. We see that man is fallen, Vemos que el hombre está caído, but God makes a great promise. pero en medio de esta caída, Dios hace una tremenda promesa. But does chapter 3 have a happy ending? Fíjese, ¿tiene un final feliz el capítulo 3? Let's take a look at 22. Vamos a ver el verso 22. 22 and 23. Verso 22 y 23 dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. And there they are, Y ahí están, banished from the very tree of life that they were meant and made to consume. miren, fueron echados para no tomar del árbol de la vida, para el cual ellos fueron creados, para que consumieran. So we see from the very beginning that God is writing a story, that He has written, and He's starting a story. Entonces, acordemos lo que hemos visto hasta ahorita. Dios ha escrito una historia, ha comenzado hablando a través de esta historia. But here's one of the things about this story, Y esta es una de las cosas importantes acerca de esta historia. is this story can actually be easily misunderstood. Esta historia fácilmente puede ser mal interpretada o mal entendida. Let's turn over to John chapter 5. Miremos Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 10. Juan capítulo 5, verso 1 al 10 y luego leemos otro verso. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho.
So we see here that Jesus, he's over at the pool of Bethesda. Aquí está Jesús en este estanque, el estanque de Bethesda, And it's full of lame people. There is some kind of disability with them. lleno de personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad. And how many does he go up to? How many people? ¿Y a cuántas personas va Jesús? ¿A cuántas personas se dirige? He goes up to one. ¿Se dirige solamente a una? And what we know about this guy is he has whatever infirmity he has had it for 38 years. Y cualquier clase de condición que haya tenido este hombre, la había tenido ya por ¿cuántos años? 38. All right, I've been sick before, and that's nothing compared to this. Yo he estado enfermo, pero le puedo decir nada comparado a estar enfermo 38 años. 38 years, and he asks him a question. Hey, do you want to be healed? Ahora, el Señor viene y le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Seems like a silly question. Parece una pregunta un tanto necia. Like, yeah, I want to be healed. Por supuesto que quiero ser sano, diría el hombre. So he goes in. Entonces viene. It happens to be the Sabbath, Ese era un día de reposo. and he heals him. El Señor lo sana. And what happens? Did anybody notice? Fíjese, se nota. Look at verse 10 again. ¿Qué es lo que pasa? Miren el verso 10. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. They say, no, you can't do that. ¿Saben qué le dijeron? Tú no puedes hacer eso. Wait, you can't heal a guy who's been suffering for 38 years? No puedes sanar a alguien que ha estado enfermo por 38 años. A little bit to know about these guys. Tienen que saber ustedes qué pasaba con estas personas. These are the Jewish religious leaders at the time. Estos eran los legisladores And most judíos de ese momento. of them, here's the thing, they've gone to religious schools. Y la mayoría de ellos habían ido por escuelas de leyes, escuelas religiosas. They have whole books of the Old Testament memorized. Tenían libros enteros del Antiguo Testamento memorizados. So what does Jesus say to ¿Y these? qué es lo que le dice Jesús a estas personas? How do you respond to something like that? Imagínense la respuesta. Look at verse 37 through 39. Mira el verso 37 al verso 39. Dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. He walks up to these guys Fíjese, viene el Señor y va donde estas personas. and he tells them, you know what your problem is? Y les dice: ¿saben cuál es su problema? It's like you guys don't know your Bibles. Ustedes no conocen sus Biblias. And they're like, wait, we don't know our Bibles. Y le dice: ¿cómo? ¿Que nosotros no conocemos nuestras Biblias? We've got Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers memorized. Nosotros tenemos memorizado Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. What these guys have missed. What does he say in verse 39 again? Miren cómo dice el verso 39 otra vez, para que vean qué es lo que estas personas habían perdido. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. You see, these guys knew a lot of Bible stories, Estas personas conocían bastantes historias bíblicas, but they missed the point of the Bible. pero habían perdido, presten atención hermanos, el punto de toda la Biblia. ¿Entienden? This was me growing up. Este era yo creciendo. I grew up with a family that was very religious. Yo les dije, yo crecí con una familia que era bastante religiosa, So, some of you in this room might identify with that. y tal vez algunos de ustedes acá también pueden identificarse con esto. Tal vez crecieron en una familia así. I knew lots of facts. Yo conocía bastantes hechos.
de la Biblia. I knew Jesus' name. I knew miracles he worked. Yo conocía el nombre de Jesús. Yo sabía los milagros que él había efectuado. The only problem was I didn't know him. El único problema es que yo no lo conocía a él. So how does this happen? Entonces, ¿cómo pasa esto? I mean, certainly these people were open-minded people, right? Ciertamente estas eran personas con su mente abierta. They were rational people, right? Estas eran personas racionales, ¿sí? Let's skip over to Acts 24. Vamos ahora a Hechos, capítulo 24. As the story continues, we see the gospel now spreading throughout the whole new world. En lo que la historia continúa, vemos ahora el evangelio siendo esparcido por todo el nuevo mundo. And what we see the apostle Paul, he's coming before a governor named Felix. Ahora vemos al apóstol Pablo ante un gobernador llamado Félix. And the Jews are accusing him of all these false things that he's doing. So what he's doing Y lo están acusando a Pablo de este montón de cargos falsos, y lo que él hace entonces is what a Christian does. es lo que un cristiano hace. Oh, you're accusing me of something. ¿Tú me estás acusando de algo? Okay, well, let me take that opportunity to tell you about Jesus. Bueno, voy a tomar esta oportunidad, ya que tú me estás acusando de algo, voy a tomar esta oportunidad para hablarte de Jesús. So let's take a look. Let's start in verse 22. Chapter 24, we're going to read 22 all the way through 25. Miren, capítulo 24 del 22 al 25. Entonces Félix, oídas estas cosas que Pablo había dicho, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. I don't know if you've ever gone to anybody for advice before. Yo no sé si ustedes han venido y han tenido la oportunidad de hablar con una persona, conducir a una persona a Cristo. My favorite thing is some of the times I hear different people give relationship advice. Muchas veces me gusta escuchar cuando las personas están recibiendo consejos. For those of you who don't know, I'm a 31-year-old guy. I'm a single guy. Bueno, yo, hermanos, para los de ustedes que no saben, yo tengo 31 años, soy soltero. And one of my favorite things is when people actually come to me asking me relationship advice. Y una de las cosas que me llama la atención es cuando las personas vienen a mí preguntándome, pidiéndome consejería acerca de las relaciones. I'm like, yeah, I'm just this glowing example of wisdom right here, right? Bueno, yo les digo, aquí hay todo un ejemplo de sabiduría acá. I remember this one particular time. Pero recuerdo este tiempo en específico. This guy came to me and he was asking about whether or not, or how he could go about asking out this girl. Vino una persona y se acercó un tiempo atrás y me estaba preguntando cómo podía él pedirle a una muchacha que saliera con él. And what he didn't know Y lo que no sabía is that I like that girl too. es que a mí también me gustaba esa muchacha. So you can imagine what I wanted to say. Entonces ya se puede imaginar el consejo que yo le quería dar a este muchacho, ¿no? She's into like 6-foot guys who are funny, Este era una persona sumamente alta, semi-balding on top, like. grande y no tan pelón. You see, there's a part of me there that's like, I can't, there's something, I'm not open-minded about it. I have a real bias to what I'm about to say to this person. Hay algo que estaba en mi mente que no quería darle consejo a esta persona. I think of the Pharisees here. Y pienso en los fariseos, acá, de la misma manera. Can open-minded people read the Word of God? ¿Puede una persona que tenga la mente abierta leer la Biblia? Yes, they can. Por supuesto que puede. But here's the only problem. Pero este es el problema. That the Bible tells us
But there's no open-minded people. Que la Biblia nos dice que no hay nadie que tenga la mente abierta. That in our natural state, En nuestro estado natural we have a bias towards sin. tenemos una tendencia hacia el pecado. And that will color everything, even the way that we read. Y esa tendencia que tenemos al pecado va a ponerle un color a todo y nos va a dar unos lentes para que veamos las cosas de un solo color, incluso cuando estamos leyendo. It's because the Bible tells us that your problem and my problem isn't just one that's intellectual. Y la Biblia nos dice que tu problema y mi problema no es un problema que es solamente intelectual. It's in our hearts and in our affections. El problema está en nuestros corazones, hermanos, en nuestros afectos. This makes sense to some of you. Esto a algunos de ustedes, para algunos de ustedes tiene sentido. Think of some of the most foolish things that you've done. Go ahead and think through it. Piense en las cosas más necias que usted alguna vez haya hecho. Piense, piense. Did you do this because they were like the most rational thing to do at the time? En ese momento, para usted, esas cosas que ahora sabe que son necias, en ese momento era lo más racional So que podía hacer. think of some of you who were married. You maybe had an argument with your spouse. O tal vez usted, que está casado, tuvo una discusión con su esposa. Did you have that argument because right before the argument, Tuvo esa discusión porque justo antes de la discusión, you sat down and said, you know what, here's the pluses of having the argument, here's the minuses. tuvo esa discusión porque usted vino y se sentó, y cuando se sentó antes de tener la discusión, usted dijo, estos son los pros de tener esta discusión ahorita, estos son los contras de tener esta discusión ahorita. ¿Así pasó? Maybe it's pornography that seems so innocent, like at the time. O tal vez, para algunos, puede ser la pornografía que parezca inocente cuando aparece. Why did you start that? Because you sat down with a piece of paper and said, you know what, I'm gonna weigh out both and see which one's more beneficial. ¿Por qué cayó en ese mundo de la pornografía? Se sentó usted y dijo, bueno, voy a sopesar las cosas, voy a ver qué es más beneficioso para mí, si ver estas imágenes inmorales o no verlas. ¿Se sentó usted a hacer eso? We read here about King Felix. Miren, hermanos, nosotros leímos ahorita acerca de este rey Félix. And did you notice what the scripture said about him? ¿Y se fijaron lo que dice la Biblia de él? His problem was not intellectual. El problema de Félix no fue un problema intelectual. Look at what it said in verse 22. Having an accurate knowledge of the way. Miren lo que dice el verso 22. Estando bien informado de este camino. ¿Se fijaron? He knows the facts. Félix conocía los hechos. But we read in verse 25, what happened to Felix? Pero mira el verso 25, ¿qué le pasó a Félix? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad, te llamaré. Did you see that? ¿Vieron eso, hermanos? Notice what he didn't do. Y quiero que vean lo que Félix no hizo. Notice he didn't just outright say, you know what, I'm going to reject that. Él no dijo, bueno, mira, rechazo totalmente esto. No dijo eso, Félix. He just said slyly, you know what, I'll think about that later. Sino que, ¿qué fue lo que dijo? Voy a pensar de eso y te voy a llamar después. When some reject the gospel, some do it quite openly. Cuando algunos rechazan el evangelio, algunos lo hacen abiertamente, ¿sí o no? When others reject the gospel, Pero- just as simply, I'll think about that later. Cuando otros rechazan el evangelio, ¿qué dicen? Después voy a pensar un poco más acerca de eso. ¿Se fijan? So we see that our problem, when we look at the Bible, is not something that's intellectual necessarily just by itself. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia cuál es el problema del hombre, no es algo necesariamente intelectual. The Bible is a story to tell us something is wrong, and that something is in our La hearts. Biblia nos dice, siendo esta una historia, que hay algo que está malo y este algo que está malo está adentro de nuestros corazones. How do you fix that? ¿Cómo puede usted arreglar esto entonces? Esto que está malo que está dentro de su corazón, ¿cómo lo puede arreglar? That's the ultimate question of the Bible. ¿Saben qué, hermanos?
Esta es la pregunta máxima que está en la Biblia. ¿Cómo arreglar esto? How many of us grew up hearing the Ten Commandments? How many of us? ¿Cuántos de nosotros crecimos escuchando los 10 mandamientos? We heard these. Here's the only problem that you see in the Old Testament. You can never keep them. Y este es el problema cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento. Nunca podemos guardar esos mandamientos. So how can God transform His people? How can He get them to love Him and walk in His ways? What can He do? ¿Y cómo puede Dios entonces transformar su pueblo? ¿Cómo puede hacer Dios que estas personas ahora lo amen y anden en sus caminos? ¿Qué puede hacer Dios? Let's look to Mark chapter 1. Vamos a Marcos capítulo 1. You see, we had a promise back in Genesis Acuérdense, en Génesis vimos el problema. about one who is to come. Pero también vimos la promesa de aquel que iba a venir. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 3, verso 15. Aquel que iba a venir. Let's start in verse 21, and we'll read all the way down to 24. Miremos el verso 21 hasta el verso 24. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, él enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal. Through verse 24. chapter 1. Yeah, chapter 1. So we see Jesus walking into Capernaum. Ahora vemos Jesús caminando a Capernaum. And notice we see an unclean spirit. Y ahora vemos que está este hombre con este espíritu inmundo. And where is it hanging out? ¿Y a dónde está este espíritu inmundo? In the synagogue. ¿Se fijaron en esto, hermanos? Estaba este hombre con este espíritu inmundo, ¿a dónde? En la sinagoga. ¿Se fijaron? I found it very interesting. Did you notice the language that the Spirit uses towards Jesus? ¿Se fijaron el lenguaje que utilizó este hombre para con Jesús? ¿Se fijaron las palabras? What have you to do with us, Jesus of Nazareth? ¿Qué tienes con nosotros? Verso 24, Jesús Nazareno. Have you come to destroy us? ¿Has venido para destruirnos? Pay attention to this. I know who you are. Sé quién eres. ¿Se fijaron? The Holy One of God. El Santo de Dios. They knew exactly who he was. ¿Saben qué? Estos espíritus sabían exactamente quién era. The demons knew the story. Los demonios conocían la historia. The great story that God, while we were still sinners, Esta historia tan grande que Dios, mientras éramos nosotros pecadores, would come and take the sinner's spot. iba a venir para tomar la mancha del pecador. The perfect one of heaven, trading riches for rags. El santo del cielo, cambiando las riquezas por los harapos. Trade courts paved with gold for a stable floor. Hermanos, cambiando la gloria, cambiando el oro, la gloria allá en el cielo, por un pesebre. And he trades places with the sinner. Cambiando lugares con el pecador. ¿Se fijan? Think about that. Quiero que piensen eso. We see God does what he promised back in Genesis. Vemos que Dios cumple lo que prometió allá en Génesis. But you see, that's not the only part of the story. Pero esta no es la única parte de la historia. Some of us, we think, okay, I've got my sin forgiven. Hay algunos de nosotros que pensamos, bueno, ya tengo mis pecados perdonados. But what happens about like my life from here on out? Pero ¿y qué pasa de ahora en adelante con mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar? Well, that's a really good question. And I'm glad you asked it because the Bible actually talks about it. Bueno, qué buena pregunta, qué bueno que la hizo, porque la Biblia habla acerca de qué es lo que pasa después. Let's take a look at 2 Corinthians chapter 5. Miremos 2 Corintios Some capítulo of 5. you know this really well. Yo sé que ustedes conocen bien esto.
2 de Corintios capítulo 5. Actually, I'm totally going to do 180 here, and we're going to go to Romans 6 instead. Bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a Romans Romans 6. 6. Romanos 6, mejor. Vamos a ir ahí antes. Romanos 6. 6, 9 through 11. Del verso 9 al verso 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. You see, he doesn't just come and forgive sin. ¿Sabe que Cristo no solamente viene y perdona nuestros pecados? He comes and sets us free from sin. Sino que Cristo viene y nos libera. No solo nos perdona, sino que nos libera del pecado. He frees us from the bondage we used to serve. Nos libera de la atadura o de la esclavitud en la que antes nosotros estábamos. So much to the point that, what did he say in verse 11? Mucho de lo que vemos nosotros en el verso 11. So you must also consider yourselves dead to sin. Así también vosotros consideraos, ¿cómo dice ahí? Muertos al pecado, and alive to God. pero vivos para Dios en Cristo Jesús. So where have we been in the story? Entonces, ¿a dónde hemos ido en toda esta historia? God creates, man falls. Dios crea todo, el hombre cae, Man is lost beyond measure. el hombre está perdido más allá, He doesn't love God, and he only loves the things that God gives him. más allá de cualquier esperanza, no ama a Dios, no ama nada de lo que Dios tiene para él. So how does God change the sinner? ¿Cómo cambia entonces Dios al pecador? He changes what we love. Cambia lo que nosotros más amamos. Some of you guys have seen this in your life. Hay algunos de ustedes que han visto esto en su vida. You know what you used to love. Ustedes saben lo que ustedes antes amaban. You used to be a slave, Antes ustedes eran esclavos and God has called you a son. y Dios te ha llamado tu hijo. So we see that, yes, the story of the Bible, it is there, Y sí, vemos esta historia de la Biblia ahí, but it can also be easily misunderstood. que muchas veces también puede ser malinterpretada. So how does this happen? ¿Cómo sucede esto entonces? How is it that we tend to misunderstand the Bible like the Pharisees? ¿Cómo es que llegamos a malinterpretar la Biblia así como lo hicieron los fariseos? It actually comes quite naturally. Bueno, se malinterpreta naturalmente para el hombre. What we do is we take the things that just come very, very natural to us, Lo que hacemos, tomamos las cosas que son naturales para nosotros and we just simply read them right into the text. y empezamos a leer el texto rápidamente. Let's take a look at one example of this. Un ejemplo de esto. Turn to Judges chapter 6. Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Leamos del verso 1 al 3. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Ahora el verso 11, el verso 16, dice así: y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no os sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
he aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos al verso 25 ahora, al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él, y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifica el holocausto con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. So we meet this guy named Gideon. Vemos esta persona, Gedeón, And we could read this a couple ways. y leemos esta historia de un par de maneras. What if I read it like this? Imagínense que yo lo leyera así. Where Gideon saw a man of doubt. God saw a man of faith. Gedeón se vio a sí mismo como un hombre de duda, pero Dios vio en Gedeón un hombre de fe. Where Gideon saw a man of weakness, God saw a man of A strength. donde Gedeón se vio a sí mismo como un hombre de debilidad, Dios lo vio como un hombre de fortaleza. Where Gideon saw a timid man, God saw a man who was brave. A donde Gedeón vio un hombre tímido, Dios vio un hombre valiente. Part of it sounds so good, doesn't it? ¿Podría sonar bueno esto? It like tingles your ears almost. Parece como que nos gusta escucharlo así. It sounds so right, Suena, eso fue así. so good, Eso suena bien. so Disney-ish. Eso suena bastante como a las películas de Disney. One of the ways that we read this story correctly, Una de las maneras como podemos leer correctamente esta historia, and keep this in mind, y quiero que tengan esto en su mente, we have to keep in mind what comes before this tenemos que tener en mente qué pasó antes de esto and what comes after y this. qué pasa después de esto. This story should line up with all the other things that we see in the Bible. Esta historia debe de alinearse con todo lo que vemos en la Biblia. Let's take a look. Let's examine some of those claims. Let's flip over to 1 Samuel chapter 16. Examinemos algunas de estas cosas. Primera de Samuel, capítulo 16. So God sees something in people that man doesn't see. Well, is that true? Let's take a look at it. ¿Dios ve algo en las personas que las personas no ven? Bueno, miremos a ver si es cierto. 1 Samuel 16, verse 6 and 7. Versos 6 y verso 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 6 y verso 7. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vino a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. So, in one sense, is it true that the Lord sees something that man doesn't? Bueno, es cierto, Dios ve algo que el hombre no ve. You just read it right there. Lo acabamos de leer ahí. But let's flip over to Romans Pero, chapter 3. ¿qué es lo que dice Romanos? Vamos a Romanos. Lo bueno que estamos yendo a todas partes. Romanos, capítulo 3. 9 through 18. Miremos Romanos, capítulo 3. Para que podamos ver qué es lo que Dios ve en el hombre. ¿Ah? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow, what a list. Hermano, ¿se fijaron en esta lista? So is it true that God sees something in you that you don't see in yourself? ¿Será cierto que Dios ve algo en ti que tú no ves en ti mismo?
totally true, Hermanos, totalmente cierto. Dios ve algo en nosotros que nosotros no vemos en nosotros mismos. but not maybe in the way that you think it is. Pero no así como dime, ¿verdad? No a la manera como nosotros pensamos. No, Dios ve en nosotros una gran valentía. No es eso lo que ve. He saw something in Gideon, Vio algo en Gedeón, something weak algo débil. that would make himself, God, look great. Y lo que vio en Gedeón débil iba a servir para que pudiera verse él como grande en la vida de Gedeón. Let's take a look at 1 Corinthians chapter 1. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 1. Maybe he saw in Gideon some kind of inner strength. ¿Ves? Esto fue lo que pudo ver en Gedeón. No había fuerza. Let's look at verses 26 through 31. Mira el verso 26 al verso 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. You see, we see here that God doesn't like using strong things. Fíjense, podemos ver acá que a Dios no le place usar lo fuerte. ¿Se fijan? He enjoys using very weak things. Dios, hermanos, le place usar a lo débil. That's why someone incredibly weak like myself is standing up here speaking to you. Por eso es que alguien tan increíblemente débil como yo puedo estar en esta noche hablándole a ustedes. Because God loves to use the foolish, the things that the world scoffs at. Porque Dios utiliza a lo necio del mundo. Sí. Aquello que el mundo menosprecia y se burla. So when the world looks at us, Así que cuando el mundo nos mira a nosotros, there is literally no explanation literalmente no hay explicación alguna. outside of the fact that this must be something God has done. Fuera del hecho, no hay explicación cuando el mundo nos ve. Fuera del hecho de que esto tiene que ser obra de Dios. So what we've seen that the Bible is a story. It's a story from Genesis all the way to Revelation. Entonces, hemos visto, hermanos, la historia de la Biblia es una sola historia, desde Génesis hasta Apocalipsis. But we also see it is a story that can be misunderstood. Pero también hemos visto que es una historia que puede ser fácilmente, por naturaleza, malinterpretada. So what we want to do is we want to actually read that story in light of the whole story to make sure we don't miss Y anything. lo que queremos hacer es leer esta historia a la luz de la historia general de la Biblia para que no perdamos el punto principal de ella. I remember, like all good stories, I think this one does have a happy ending. Y creo, hermanos, que como todas las historias, esta historia tiene un final feliz. Let's flip over to Revelation, though. We'll kind of have some final points that we kind of bring through. ¿Qué les parece si vamos a Apocalipsis para ver el final de toda esta historia? Para ver el final feliz y hacer algunos puntos de aplicación. Revelation 22. Apocalipsis 22. So, last place we left off, we saw that mankind was banished from the garden, banished from the tree of life. ¿Se acuerdan? Vimos que el hombre había sido sacado del huerto del Edén, se le había prohibido tocar del árbol de la vida y lo había sacado el Señor. We see them utterly lost. We see them in need of a Savior. Vemos al hombre en necesidad de un Salvador, vemos al hombre perdido And we see God comes and provides that. y vemos cómo Dios viene y provee esto, So let's take a look este at Salvador. the final chapter of the Bible. Miremos este capítulo final de la Biblia. How does this end? ¿Cómo termina este capítulo final de la Biblia? Let's read 1 through 3. Vamos a leer el verso 1 al verso 3. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto.
y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Did you notice where the Bible ends? Hermanos, ¿se fijaron cómo termina la Biblia? It ends in the same place that it started. Fíjense que termina en el mismo lugar donde comenzó. ¿Se fijaron? The tree that we were banished from. El árbol del cual fuimos nosotros sacados. ¿Se fijaron? And we are now brought back. Pero ahora se nos vuelve a llevar ahí. And is our relationship with God fractured anymore? Y la relación que teníamos con Dios que había sido quebrantada, ya no está más quebrantada. Well, if you're wondering that, then let's go ahead and read verse 4. Y si usted se pregunta, ¿estará bien nuestra relación con Dios? Bueno, miremos el verso 4 y verso 5. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. We see what man cannot do, God did. Vemos que lo que el hombre no pudo hacer, Dios lo hizo. We see the story of God. Vemos la historia de Dios entonces. This is the story of our lives. Y vemos que esta es la historia de nuestras vidas. This is the story that my story fits inside of. Esta es la historia de la cual mi historia es parte. So based on this, what are some things that we should know or should do in light of this? Y basado en esto que hemos estado viendo, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? One, I think we need to be a kind of people that read all our Bibles. En primer lugar, hermanos, quiero desafiarlos a que sean personas, la clase de personas que lee su Biblia completa. So I know the temptation to read books like, okay, James and Psalms and Ephesians, like over and over and over and over again. Yo sé que tenemos la tendencia a leer Santiago, a leer el libro de Salmos, a leer Efesios, y lo leemos una y otra y otra y otra vez. But here's the thing, if we truly believe Pero, that hermanos, Scripture is a story, si realmente creemos nosotros que la Biblia es una sola historia, and it is, y así lo es, then guess what? We need to know those parts, or we're not going to be able to comprehend some of the stuff that comes later. entonces necesitamos saber todas sus partes. Si no, no vamos a comprender el todo de la Biblia. If I don't read a book like Leviticus, Si yo no leo un libro como el libro de Levíticos, que para algunos de ustedes puede sonar, then I'm not really going to understand the cross that well. que a algunos no puede sonar muy atractivo. Hermanos, si no leo el libro de Levíticos, no voy a entender bien la cruz. Number two thing, we need to sit constantly under good teaching. Pero número 2, algo que debemos de hacer es estar siempre bajo una buena enseñanza. This is where you go to your pastor, you ask him, okay, how can I grow in this? Y aquí es donde vamos nosotros, son del pastor, y le preguntamos, ¿cómo puedo, hermano? ¿Cómo puedo crecer más? And we need to be the kind of people, number 3. Pero número 3, debemos de ser esta clase de personas In every text we read, que en cada texto que nosotros leemos, we have an eye towards what has already been written debemos de tener un ojo puesto en lo que ya se escribió and an eye towards the future. y un ojo puesto en lo que está adelante, en lo que está atrás y lo que está adelante. We'll close on this. Y vamos a cerrar con esto. Go ahead and turn to Numbers chapter 1. Números, Just as an example of doing this. solo como un ejemplo de cómo debemos nosotros hacer esto. We're going to take what many people view as a very, very, very boring section of Scripture. Voy a mostrarles algo que muchas de las personas piensan que es una sección de la Biblia sumamente aburrida, dicen algunos. And what we're going to do, Y lo que vamos a hacer, we're going to read some of it, vamos a leer un poco de esto. and I want you to think through what it means. Quiero que piensen qué significa. Try to think through that when you're reading it, Cuando lo esté leyendo, quiero que piense qué significa. but then think through maybe what's been written before this, not just in Numbers, but in
Tengo acá Leviticus, Exodus, Genesis, Quiero que piense en lo que ha sido escrito antes de esto. Génesis, And what- Éxodo, Levítico. and what's written after it. Y quiero que piense en lo que se escribe después de esto. Rest of the Old Testament, New El Testament. resto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. So we're actually gonna skip half of this because we're going to. All right, chapter 1, Capítulo 1. Acuérdense, piense en lo que pasó antes y lo que pasa después. verse 32 through 44. Verso 32 al verso 44 de Números 1. Dice, de los hijos de José, de los hijos de Efraín por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. De los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. That did your heart good, didn't it? Hermano, ¿le dolió esto? Haber estado leyendo esto. ¿Ah? You're just walking away being like, oh my gosh, I'm so encouraged to live the Christian life now. Hermano, usted le aseguro que va a salir después de leer esto y decir, qué animado después de haber leído esto. Oh, qué tiempo devocional tan precioso. Algunos de ustedes no pasarían su tiempo devocional en esto, sí. But pause. Pero quiero que haga una pausa. Let's think. Quiero que piense. This is here for a reason. ¿Por qué razón está esto acá? So what's that reason? Esto tiene que tener una razón, ¿sí o no? Let me read a verse to you. Le voy a leer un verso. In Genesis chapter 17, you don't have to turn there, but No he tiene, says, no tiene que ir ahí. Pero en Génesis capítulo 17, he said, then Abraham fell on his face, and God said to him, Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo. behold, my covenant is with you, and you shall be a father of a multitude of nations. Verso 4, he aquí, en el capítulo 17, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No longer shall your name be called Abram, No se llamará más tu nombre Abraham, but your name shall be Abraham. sino que será tu nombre Abraham. For I have made you a father of a Que multitude of te he nations. puesto por padre de muchedumbre de gentes. He said that to a guy Usted le dice esto a una persona who was close to 100 years old. que tiene 100 años de edad, imagínense. He made a promise to that guy 25 years earlier. Dios le hizo una promesa a este hombre 25 años antes. And for 25 years, it looks like God doesn't keep his promise. Y por 25 años parece que Dios no le estaba cumpliendo la promesa a Abraham. And you're wondering, how is God going to bring from one God, like nations of people, like a ton of people? How is he going to do that from an old man? Y usted se pone a pensar, pero ¿cómo es que Dios va a hacer una muchedumbre de personas? ¿Cómo la va a sacar de este anciano? ¿Cómo? So why is Numbers 1 there?
¿Por qué está Números capítulo 1 ahí, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué estar ahí? To remind you that God keeps His promises no matter how far-fetched they seem. Para que le recuerde que Dios cumple sus promesas, no importa cuán lejos se vea. Remember that on the dark nights of the soul. Acuérdese de esto, hermanos, en los momentos oscuros de su vida. The same God who made that promise to Abraham Que el mismo Dios que le hizo esa promesa a Abraham, el mismo Dios, has promised that He will never leave and forsake us. ha prometido que nunca nos va a dejar, que jamás nos va a abandonar. Amén. But you don't get that unless you think hard. Pero nunca vamos a recibir esto a menos que pensemos What was written before this text? en qué fue lo que se escribió antes, Both in the book and in the books before it. tanto en el libro lo que se escribió antes, como en los libros antes de este, And what happens after this. y lo que sucede después de esto. Nunca vamos a poder entender. Our God is a trustworthy God. Nuestro Dios es un Dios digno de toda confianza, hermanos. Amén. So biblical theology is that God has written a story. Entonces la teología bíblica, para comenzar, es el saber que Dios ha escrito una historia. That we don't fit God into our story. He is fitting us into His. Nosotros no vamos a calzar a Dios en nuestra historia. Nosotros calzamos en la historia de Dios. So I encourage you to be readers of your Bible and read well. Así que los animo. Lean su Biblia, pero léanla bien. Pray that the Lord would give you the ability to do this more and more. Ore para que el Señor le pueda dar la capacidad de estar haciendo esto más y más.